Hola amigos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Estudiando la Biblia con Propósito. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hola Telmito, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Ahí estamos en la lucha diaria a pesar de las adversidades y seguimos estudiando la Biblia con propósito. En esta ocasión vamos a ir a Juan capítulo 2, verso 23. Jesús conoce a todos los hombres, a todos los seres humanos. Él conoce, no necesita que nadie lo diga de cada uno de nosotros. Gracias, David, por estar aquí para seguir estudiando. Vamos a encomendar en las manos del Dios Todopoderoso este tiempo para que Él nos dé sabiduría, entendimiento, revelación de su palabra. Oremos. Vamos. Dios Todopoderoso, gracias te doy por este momento de estar cumpliendo ese mandamiento del Señor Jesucristo que dice que vayan y anuncien las buenas nuevas, la paz a los hombres a través del Evangelio. Y aquí estamos cumpliendo ese mandamiento. Denos entendimiento, sabiduría, revelación de su palabra para entender y aplicar a nuestra vida. Gracias, Dios, por este momento especial de estar en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien. adelante. Jesús conoce a todos los seres humanos y vamos a iniciar leyendo Juan 2:23. Y usted prepare esa Biblia con la paráfrasis explicativa de la palabra de Dios. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mire, había mucha gente que creyó por las señales, no tanto por las palabras, sino por las señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Él estaba observando cómo venía la gente a los pies de Cristo, pero también conocía qué hay tras de eso. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de cada persona, pues él sabía lo que había en el hombre, cada ser humano. Él de antemano ya sabe lo que hay en la mente, en el corazón. Lea usted la Biblia prácticamente parafraseando la palabra de Dios. Dice así en Juan 2:23, está bonito el tema. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús, no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Sabía lo que pensaban. El Señor Jesucristo tiene los mismos atributos divinos, su omnipresencia, su omnisciencia, y también Él es todopoderoso. Los atributos que donde quiera que estaba. ¿Por qué? Porque Él estaba siempre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nada hay oculto para Él. Y vamos a leer también en Juan capítulo 1, verso 45. De acuerdo a la Biblia que usted tiene ahí, vamos a leer esa historia del llamamiento para formar parte del equipo de parte de Jesús a Felipe. Y Felipe a su vez le presenta a su amigo Natanael para ver cómo el Señor Jesucristo habla de que Él conoce a los seres humanos todo el tiempo, con mucha anticipación, de tal manera que se quedó sorprendido Natanael de Jesús. Solo el verso Juan 1, 45. Vamos a leer del 45 hasta el 51, esta historia. 45. Ya.
Enseguida le vamos a ver. No, Isaías, Juan. Juan, por eso, Juan 1:45. Eso, Juan 1:45 hasta el 51. Ya, dice así. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Ahí es donde Natanael le pregunta, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Muy bien, ahí está dando testimonio Jesús de que conoce por anticipado a todas las personas. Les dejó sorprendido ahí a Natanael cuando dijo, antes que estuvieras bajo la higuera, te conocí. Antes que te encontráramos, yo ya conozco todos tus antecedentes. Y cuando Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, hablando de Natanael, y él se consideraba que era un verdadero hombre de Dios, un hombre, un buen ciudadano, y tenían un concepto de esta manera de él, y él dijo, se quedó sorprendido. ¿Y cómo me conoces? ¿Y cómo sabes tú? Y después, por las palabras que Jesús iba hablando con Felipe y Natanael, terminó Natanael reconociendo, aunque al inicio dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando le escuchó a Jesús hablar claramente, con esa seguridad, con esa convicción, terminó reconociendo que él era el Mesías, él era el Cristo. Y Jesús le dijo, lo que has escuchado, lo que has aprendido, no es nada, todavía te faltan muchas cosas. Y leyendo en el 51 dice, de cierto te digo, o de verdad te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, está confirmado, de acuerdo a la palabra, que Jesús conoce a los seres humanos antes que nadie. Nosotros queremos ocultar pensamientos, ideas, cualquier cosa frente a Jesús, no lo podemos. Él ya sabe el deseo, las intenciones que hay en nuestro corazón, incluso los pensamientos. Entonces, está clarito, está muy claro porque en Juan capítulo 2 dice lo que dice, que Jesús ya nos conoce a todos. Sabe qué hay en nuestro corazón, sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que saber, no podemos evadir. Nosotros creemos que cuando pensamos, cuando hablamos en secreto y todo eso, pensamos que estamos haciendo que nadie se entere. Total, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, lo sabe todo.
no tenemos que tomar a la ligera estas cosas. Y para terminar ya con esta primera parte de que Jesús conoce a los seres humanos, también demos lectura a Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13, para que quede claro que todo esto está al conocimiento de Dios y del ser humano. Hebreos 4:12. Dice así. Dele. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Muy bien. Permítame dar lectura a Hebreos capítulo 4:12 en la versión Reina Valera. Ahí está en las mismas, con otras palabras, el mismo mensaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la palabra nos habla. La palabra de Dios habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y se anticipa a lo que hay en nosotros. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuentas, por eso cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene que ser con toda la responsabilidad de nuestra parte. Entonces, ahí está. Jesús conoce a todos los seres humanos de manera anticipada. Luego tenemos un episodio grandioso y maravilloso. Jesús y Nicodemo. En este diálogo, en esta visita de este hombre que llega al domicilio donde estaba hospedado, viviendo Jesús, este hombre, para hacerle preguntas, y sale muy sorprendido de lo que Jesús le respondía a este hombre. De lectura ese diálogo entre Jesús y este hombre de la ley, doctor de la ley, llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, desde el 1, vamos hasta de 1 hasta el capítulo 4. Al 4. Sí. Hasta el versículo 4. Sí, donde ahí interviene más Nicodemo. Ya, dice así. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Y ¿A qué es? Y nacer. Bueno, hasta ahí está en el 4. Uh-huh. ¿Sigo o ya no? Hasta ahí nomás. Ya. Entonces, primero, Nicodemo, ¿por qué viene a visitarle a Jesús en la noche? Ahí tenemos que reflexionar y darnos cuenta que Nicodemo lo hacía con toda la reserva del caso, porque él era un fariseo, un líder, porque le daba un prestigio negativo que estos hombres, estas personas que conocían la ley, vayan a donde Jesús. Claro, se suponía que estaban en contra. Eso. Desde un inicio estuvieron en contra. Pero Dios puso en el corazón ir a visitar a este doctor de la ley,
Nicodemo. Era un miembro del Sanedrín, es una institución religiosa de alta categoría, pero él se fue a visitarle y le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: siendo maestro no sabes, siendo maestro de la ley no lo sabes, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y ahí Jesús le explica cuál es el verdadero nacimiento, el nacimiento espiritual. De lectura hasta el 5 hasta el 7. Dice así: Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. Ahí le explica a Nicodemo claramente: todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero cuando tomamos una decisión de entregar nuestra vida a Cristo, de seguir las enseñanzas de Jesús, en ese momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios mediante una adopción espiritual. Necesitamos nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y repito el verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, no te sonrías, no seas indiferente. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Está reforzando nacer del agua, nacer del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando tenemos sueños, revelaciones diferentes, cuando soñamos, o por ejemplo, con un río limpio, puro, con una piscina, con cualquier cosa, es símbolo del Espíritu Santo, que pretende limpiarnos, purificarnos, transformarnos a nosotros. Y en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No vamos a ser transformados físicamente. Sí, también vamos a ser transformados físicamente, porque cuando nosotros llevamos una mala vida, exacto, bebida, licor, fiestas, maltrato y todo eso, la tendencia es a envejecer. Pero cuando nosotros tomamos una responsabilidad de seguir a Jesús, nacer de nuevo, entonces ahí viene una restauración física y también mental y espiritual. Eso es lo que el Señor Jesús le explica a este hombre llamado Nicodemo, doctor de la ley, pero no entendía lo que Jesús estaba predicando, enseñando en el campo, en la ciudad, a los niños, a los jóvenes. No entendían. Y entendiendo, para comprender un poquito, ¿no? Él, en este caso, es digno de admirar lo que hace Nicodemo, ¿no? Porque en realidad él estaba al frente, liderando la rebeldía, el oponerse a Jesús, ¿no? Porque como pasó cuando fue al templo, los fariseos fueron los primeros que fueron a hacer la disputa, a tener conflictos en control. Entonces, Nicodemo decir: a ver, vamos a ir y preguntar y consultar y resolver estas dudas, estas inquietudes, y tomar una decisión en base a eso, ¿no? A lo real. Por eso cuando uno tiene problemas o tiene algo, necesitamos pedir ayuda, tal como ahora Nicodemo decide. Él no se unió a la rebeldía, sino decide ir a Jesús a consultarle de qué se trata lo que él está hablando. Lo que le llaman locura. Claro,
porque Nicodemo seguramente se quedó con esa inquietud, no sé, no podía soportar él ver a Jesús lo que hizo en el templo. Él hizo ahí una revolución cultural, una revolución en la tradición, todo. Y Nicodemo lo menos que podía es ir a visitarle. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cómo es eso? Pero él, por así decirlo, rebajarse de su categoría de hombre de Dios, un sacerdote, ir donde Jesús era algo humillante para él, pero lo hizo porque estaba lleno de inquietudes y Jesús le termina dando estas enseñanzas y por supuesto que él tomó la decisión de nacer de nuevo, porque nosotros más adelante vemos que Nicodemo estaba en el ministerio de Jesús. Y si no me cree David, y para que las personas que nos están escuchando y viendo se convenzan de que Nicodemo se convirtió en un discípulo de Jesús, aunque no públicamente, pero él estuvo. ¿Cómo? Busque Juan capítulo 19, 39. Ahí vemos que ya en la etapa final de Jesús aparece Nicodemo ahí listo para ayudar en la sepultura de Jesús. Vamos ¿Ya lo tiene? Sí, por favor. Juan dele 19:39. Sí. Dice así. En el subtítulo es Jesús es sepultado. En el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, aquí está, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara, luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. Eso pasó cuando José de la ciudad de Arimatea, fue a ver, pidió permiso a Pilato para poder guardar el cuerpo de Jesús. Bueno, eso vamos a seguir viendo más adelante, pero bueno, para comprender que se convirtió en un verdadero discípulo, alguien que estuvo con Jesús. Primero, en contra. A lo mejor él también era parte de la revuelta contra Jesús, pero termina siendo parte del ministerio de Jesús. Eso es lo sorprendente, lo grandioso. No es la mente, no es la costumbre, no es la religión. Es lo que Dios trabaja en la mente, en el corazón del ser humano. Esa es nuestra intención, nuestro propósito, estudiar la palabra de Dios y mostrarle a la luz de la Biblia cómo Dios cambia las mentes y los corazones del ser humano. ¿Algo más, David? Así como para ir terminando, ya se nos terminan los minutos, es cómo iniciamos, ¿no? Jesús conoce el corazón, así como fue con Felipe y Natanael, que Dios conoció. En este caso también podemos darnos cuenta cómo Jesús pudo tener esa tranquilidad y esa calma de explicarle a Jesús esto. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de Nicodemo. Sabía qué podía pasar, qué podía suceder si él le demostraba, le contaba, le explicaba esto de aquí. Y sabiendo que Jesús era una persona que se manejaba solo con parábolas. Y observando lo que Jesús ya pudo ver, el final de Nicodemo, a él vale la pena explicarle paso a paso, la conversión, el nuevo nacimiento, porque él sabía que va a estar junto a él en el ministerio y va a ser protagonista al final de su vida misma, Jesús. Es algo grandioso, maravilloso, esta cita bíblica, este pasaje bíblico en que Jesús es sepultado. Juan capítulo 19, desde el 38 hasta el 42, vemos que Nicodemo
estuve hasta el último Así es. con Jesús. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Termínenos, Telmo, con una corta oración. Muy bien, oremos. Gracias te doy por esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios, conociendo, observando en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo Jesús conoce al ser humano de manera anticipada. No podemos ocultarnos, estamos transparentes frente al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús, al Espíritu Santo de Dios, y también los mensajeros, los ángeles nos hacen transparentes delante de Dios. Ellos son mensajeros que todo lo llevan y lo traen. Como Jesús dijo, ustedes verán la gloria de Dios, viendo, observando a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Jesús. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor Jesús, por estas enseñanzas profundas para nuestras vidas. Y también conocemos el ministerio de los ángeles al servicio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias, David. Gracias. Que pasen bien. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.